La cúpula óptica de doble capa va a constar de dos capas, una capa interna y una capa externa. Estas dos capas serán separadas por un espacio o por una luz que es denominado el espacio intrarretiniano. Lo podemos observar en la imagen. Tenemos las dos capas y el espacio intrarretiniano separándolas. Pero este espacio intrarretiniano solo durará poco, así que próximamente estas dos capas se unirán porque el espacio intrarretiniano ya no existirá. La imaginación de la que estamos hablando, de las vesículas ópticas, no solamente se va a limitar a la parte central de lo que está formando, sino que también va a afectar a la parte interna de la cúpula óptica y va a crear una fisura que será denominada fisura coroidea. Esta fisura coroidea permitirá la entrada de la arteria hialoidea que irrigará primeramente a toda la cúpula óptica. Después de todo esto, células del ectodermo superficial van a sufrir una elongación. Esta elongación va a formar la placoda cristaliniana, que va a ser lo primero que va a formar el cristalino. Esta placoda cristaliniana sufrirá una invaginación y va a formar la vesícula del cristalino. Aproximadamente durante la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial y se depositará en la boca de la cúpula óptica. La capa externa de la retina es denominada la capa pigmentada de la retina porque se caracteriza por tener muchos pigmentos. 4/5 partes de la cúpula óptica, partes posteriores, es la porción óptica de la retina. Contiene células que rodean el espacio intrarretiniano que lo podemos observar en la imagen y estas células van a diferenciarse en elementos receptores de la luz, que serán llamados los bastones y los conos. Junto a esta capa fotorreceptora se encuentra la capa epitelial, que contiene la capa nuclear externa, capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. Para que nos quede más claro, observemos esta imagen. En la superficie encontramos fibras de axones del tallo óptico, que posteriormente será el nervio óptico que veremos más tarde. Pero observemos bien la imagen. Los impulsos lumínicos primeramente tienen que pasar todas estas capas antes de llegar a la capa de bastones y conos. Como mencioné anteriormente, tenemos que en la superficie está la capa fibrosa con axones de las demás capas y estas fibras, estos axones, discurrirán hasta lo que es el tallo óptico y lo encontramos en la fisura coroidea. El tallo óptico, como ya lo mencionamos, formará el nervio óptico. Ahora, la porción ciega de la retina solamente constará de un grosor, o sea, de una sola capa. Esta porción ciega de la retina va a tener dos divisiones. Estas divisiones serán la porción iridea de la retina, que va a formar la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuirá a la formación del cuerpo ciliar. Entre la cúpula óptica y el epitelio superficial encontramos mesénquima laxo. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila van a ser formados en este tejido. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila son formados a partir de ectodermo subyacente de este tejido. En el adulto, el iris es formado por la capa pigmentada, o sea, la capa externa, y la capa interna que no tiene pigmentos. También este tejido es muy vascularizado, en donde encontraremos los músculos de la pupila. Para abordar el tema del cuerpo ciliar, tenemos que la porción ciliar es muy identificable, ya que contiene muchos pliegues. Estos pliegues son muy pronunciados, es por eso que se puede identificar
fácilmente la porción ciliar, como lo vemos en la imagen. Podemos observar estas apófisis ciliares, que son estos pliegues que son muy pronunciados. El músculo ciliar se forma en el mesénquima que recubre a esta porción ciliar, y en el interior está conectada al cristalino por un ligamento o por fibras elásticas, que son denominadas ligamento suspensorio. La contracción del músculo ciliar varía la tensión en el ligamento y controla la curvatura del cristalino. Si recordamos, quedamos en que el cristalino comenzaba a formarse y formaba la vesícula del cristalino, pero poco después de esta formación de la vesícula, células de la pared posterior se alargan hacia adelante y forman largas fibras que rellenan la luz de la vesícula de forma gradual. Estas fibras son llamadas fibras primarias del cristalino. Aproximadamente hacia la séptima semana de gestación, estas fibras alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. No obstante, el crecimiento del cristalino no termina aquí, no termina en esta fase, ya que sigue añadiendo fibras del cristalino nuevas al núcleo central de forma constante. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxo. Este tejido se diferencia con rapidez en una capa interna comparable con la pía madre y una capa externa comparable con la dura madre. La capa interna forma una capa pigmentada muy vascularizada, que es la coroides. La capa externa se desarrolla para formar eventualmente la esclerótica, que tiene continuidad con la dura madre, que ésta envuelve el nervio óptico. En esta diapositiva podemos visualizar la continuidad de la esclerótica con la dura madre. Las flechas indican la esclerótica en la parte superior y la dura madre en la parte posterior del globo ocular, que van a cubrir el nervio óptico. La diferenciación de las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo es distinta. Esta va a estar formada por una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior se forma mediante vacuolización y divide el mesénquima en una capa interna, situada delante del cristalino y el iris, la membrana iridopupilar, y una capa externa que es continua con la esclerótica, la sustancia propia de la córnea. La cámara anterior está revestida por células mesenquimatosas aplanadas. Es por esta razón que la córnea está revestida por 3 capas. La cámara posterior es el espacio que se encuentra por delante del iris y detrás del cristalino y el cuerpo ciliar. Las cámaras están comunicadas entre sí por la pupila y contienen un líquido llamado humor acuoso, que adelante se los explicaré. Gracias a que la cámara anterior está revestida por células mesenquimatosas aplanadas, la córnea está formada por 3 capas. Una capa epitelial derivada del ectodermo superficial, la sustancia propia o estroma, que es continuación con la esclerótica, y una capa epitelial que rodea la cámara anterior. En esta diapositiva podemos visualizar con la flecha azul la membrana iridopupilar, y en donde se encuentra el círculo naranja podemos visualizar la parte en donde tenemos el humor acuoso. En esta diapositiva podemos ver la membrana iridopupilar, que está marcada con una flecha azul, y el lugar en donde se encuentra el humor acuoso lo podemos ver en donde está el círculo naranja. En esa parte anterior al cristalino se encuentra el humor acuoso. En la imagen A podemos ver cómo la vacuolización de la cámara anterior se va generando
para hacer una pequeña abertura. En la imagen B visualizamos la membrana pupilar que de esta manera ya está desapareciendo. Y por último, en la imagen D visualizamos que la membrana iridopupilar ya desapareció completamente y tenemos el conducto hialoideo, que la arteria hialoidea ya desapareció. De esta forma, el cristalino queda totalmente sin vascularización. En esta imagen podemos visualizar las etapas, como las cámaras anterior y posterior van tomando su lugar. Aquí en la imagen A visualizamos cómo la cámara anterior se está formando una pequeña vacuolización. En la imagen B visualizamos cómo la membrana pupilar o la membrana iridopupilar está enfrente del cristalino y va desapareciendo. En la imagen D visualizamos cómo la arteria hialoidea desaparece completamente y el cristalino queda totalmente sin vascularización, y queda por último el conducto hialoideo. En la imagen A podemos visualizar cómo la cámara anterior está dando su forma por medio de la vacuolización. Aquí en la imagen B podemos visualizar cómo va desapareciendo la membrana pupilar o iridopupilar. Así el cristalino se va tornando de una manera más ovoide y no tan circular. En la imagen D visualizamos cómo la arteria hialoidea ya desapareció completamente y dio lugar al conducto hialoideo. En la parte anterior del cristalino se encuentra el humor acuoso. Este es producido por la apófisis ciliar. El humor acuoso se encuentra en la parte anterior del cristalino. Aquí el humor acuoso, como anteriormente se los estaba explicando, se encuentra en la parte anterior del cristalino. Este es producido por la apófisis ciliar del cuerpo ciliar. El humor acuoso es transparente y circula desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, aportando nutrientes para la córnea y el cristalino que carecen de vascularización, como ya se los había mencionado. Desde la cámara anterior, el líquido pasa a través del seno de la esclerótica o canal de Schlemm, que ahorita lo vamos a ver en una imagen. Desde la cámara anterior, el líquido pasa a través del seno venoso o canal de Schlemm en el ángulo iridocorneal, donde se reabsorbe el torrente sanguíneo, que también les comentaba que el humor acuoso también era producido por la apófisis ciliar. El bloqueo del flujo del líquido en el canal de Schlemm es una de las causas principales del glaucoma. El mesénquima también reviste la parte interna de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea. Aquí forma los vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino y forman la capa vascular sobre la superficie interna de la retina. Además, forma una red de delicadas fibras entre el cristalino y la retina, que los espacios intersticiales de esta red se rellenan por medio con sustancia gelatinosa transparente que es el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta zona son eliminados y desaparecen durante la vida fetal, dejando lugar del conducto hialoideo, que más adelante se los explicaré con el nervio óptico. El mesénquima también reviste la parte interior de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea. Aquí se forman los vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan al cristalino y forman la capa vascular sobre la superficie interna de la retina. Además, forma una red de delicadas fibras entre el cristalino y la retina, que tienen espacios intersticiales que se rellenan posteriormente con una sustancia gelatinosa que es el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta zona son eliminados y desaparecen durante la vida fetal.